7:30 de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias. Cifras históricas que vienen acompañadas de miedo en las bolsas. Atención a Microsoft. Ajuste histórico de plantilla, de despidos, casi 5.000. La mayoría en su división de videojuegos Xbox, porque tiene que competir con Sony, tiene que competir con Nintendo. Pero atención a la cifra histórica que ha dado Samsung. Y a pesar de la cifra histórica de beneficio, cae en bolsa un 10%. Esto evidencia el miedo en el mercado. Samsung dice que multiplica por 19 el beneficio. Pero más allá de que la cifra incluso sepa a poco, aunque es espectacular multiplicar por 19 el beneficio, el dilema, el miedo del mercado es que toda esta inversión que estamos viendo en inteligencia artificial en algún momento colapse, se frene, se congele. Y eso lleva a los títulos de Samsung, es verdad que habían subido muchísimo, a caer un 10%. Agárrense porque hoy la jornada empresarial tiene muchísimos protagonistas. Hoy SpaceX entra en el Nasdaq 100, lo cual quiere decir que los fondos se ven obligados a tomar participación en la compañía de Elon Musk, aunque no quisieran. Pero hoy en el mercado también se habla de Michael Saylor, el CEO de Strategy, ese hombre que presumió del futuro de Bitcoin. Bitcoin está desplomado desde hace muchos meses y Strategy, lo hemos conocido en las últimas horas, se ha visto obligada a vender 219 millones de dólares en cripto para poder hacer frente a sus pagos. Hay más referencias en esta jornada marcada por el inicio de la cumbre de la OTAN en Ankara, mientras Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, advierte que vendrán más inversiones millonarias en la industria de la defensa y de la seguridad. Alemania aprueba sus presupuestos. Atención, porque el presupuesto en defensa de Alemania sube más de un 30%. Hablamos del presupuesto para el año 2027. Más inversión en defensa y seguridad, dice el gobierno alemán, que para tener más innovación y más base tecnológica. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días. El miedo vuelve al mercado. Samsung cae un 10% a pesar de multiplicar por 19 el resultado. El dilema, el problema donde está, en que en algún momento se frenen, se paren estas salvajes inversiones en inteligencia artificial. Bueno, se está gastando tanto. Ustedes recuerden que solo este año lo esperado es que se inviertan 700.000 millones de dólares por parte de las grandes empresas del mundo en materia de inteligencia artificial. Las 7 magníficas plus, es decir, las 7 grandes más esas otras que cada vez son más grandes, una Broadcom, bueno, pues todas esas empresas que cada vez tienen más protagonismo en el ámbito tecnológico. Pues que el miedo esté en el cuerpo, pues quizás es normal, aunque sigamos en zona de máximos históricos. Bueno, en definitiva, que estamos corriendo delante del toro, hoy que es 7 de julio, San Fermín. Los mercados se tiñen de rojo. Samsung hace y su caída, que se desplome el Kospi surcoreano. Los futuros americanos vienen con recortes y a ver qué da de sí la sesión europea, porque el DAX cotiza con recortes suaves después de que por fin hayamos visto brillar al índice alemán. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo en Alemania, ¿eh? Ellos sí tienen presupuestos para el año 2027 y el espectáculo nos lo está dando el gobierno de Alemania cuando dice que incrementa más de un 30% su partida para defensa. Enseguida Miguel San Martín les ofrece los detalles. Microsoft con sus despidos, que es que tiene que competir con Nintendo, con PlayStation, de Sony, y dicen que no es porque la inteligencia artificial suplante a los humanos, pero la realidad es que la cifra de despidos es de AUPA, prácticamente 5.000 personas a la calle en una de las mayores empresas del mundo. Hoy en la bolsa americana, nuevo inquilino en el Nasdaq 100, SpaceX. ¿Esto qué supone? Que entran fondos a tomar participaciones, a tomar acciones de la compañía Ignacio Baquiano, Leverage Group.
final los fondos indexados, que es dinero que entra, digamos, directamente en el valor, se estima que van a ser 4.300 millones de dólares que entren en el valor. Es verdad que también se podrán empezar a hacer posiciones cortas también con el nombre, y también van a empezar a salir digamos, análisis de diversas compañías, de diversos bancos americanos de inversión sobre el valor, con lo cual ahí vamos a poder ver más objetivos y, digamos, si va a haber más recomendaciones de compra para el valor. A ver qué pasa con las acciones de SpaceX 3 días antes de que Hynix empiece a cotizar en la bolsa de los Estados Unidos. Apenas hablamos de macro, pero hay referencias importantes, ¿eh? La semana que viene, Kevin Warsh va a hablar en el Congreso de los Estados Unidos. Y hoy, si hablamos del mercado de bonos, atención a la emisión de deuda de Japón, donde la demanda ha superado en más de 4 veces la oferta de papel. Enseguida vamos con el repaso de activos como Bitcoin cayendo con la venta de cripto de MicroStrategy, el oro por encima de $4.100 o el petróleo subiendo por los últimos ataques en el estrecho de Hormuz. Hoy que arranca la cumbre de la OTAN en Ankara, para la cual Mark Rutte anuncia asistiremos a la presentación de más cifras de inversión en defensa y seguridad, un hombre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte, alerta sobre los robots asesinos que cada día más están con nosotros. The global dialogue is about civilian AI. But AI does not respect that line. The same models and chips have moved into the battlefields. My main concern is with lethal autonomous weapon systems. Let us call them what they are, killer robots. Pues de los killer robots al tiempo real de los mercados futuros del DAX cayendo en los mercados de divisas, protagonismo para a esta hora un euro en 1,1432, un yen en 161,8 por dólar. En la dirección técnica de Capital Radio, Juan da Cañadas, Íñigo Jalón, titulares con Miguel San Martín. Las noticias capitales. Pues las noticias capitales, Miguel, nos llevan al estrecho de Hormuz. Irán ataca con misiles al menos 2 buques mercantes en Hormuz, cerca de Omán. Según el medio Axios, ambos buques sufren daños considerables, pero no hay víctimas mortales. El Centro de Operaciones del Comercio Marítimo del Reino Unido había informado poco antes de que había recibido un aviso sobre un buque cisterna alcanzado por un proyectil desconocido a unos 15 kilómetros de la costa omaní. Irán insiste en que los barcos deben ir por las rutas que ellos determinen y que cuando acabe el plazo de 60 días del alto el fuego se cobrará un peaje para transitar por el estrecho. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, espera que los líderes aliados presenten hoy en la cumbre que arranca esta tarde en Ankara planes claros de inversión en defensa para equilibrar la contribución de Estados Unidos. Y es que el gasto en defensa, el impulso militar a la industria y el apoyo a Ucrania son los puntos fuertes de la agenda de los jefes de Estado y de Gobierno aliados en Turquía, que se reúnen un año después de que en La Haya sellaran ese compromiso de invertir el 5% de su PIB en defensa en el año 2035. Un Mark Rutte que ha defendido la inversión que están haciendo los aliados europeos. Aquí en Ankara espero que los países presenten planes claros, concretos y creíbles para alcanzar ese objetivo del 5%, y los datos que hemos visto hasta ahora son impresionantes. Apenas un año después del inicio de un proyecto de 10 años, vemos que los aliados europeos y Canadá ya están invirtiendo alrededor del 4% de su PIB en defensa y seguridad. Are already investing around 4% of their GDP in defense and security. Además, recuerda que en 2025 los europeos y Canadá gastaron casi un 20% más que el año anterior y que se suman 2025 y 2026 la inversión adicional asciende a unos 260.000 millones de dólares. La primera jornada de la cumbre dedicada a la nueva edición del Foro Industrial de Defensa, en el que Rutte ha avanzado que habrá acuerdos por valor de decenas de miles de millones de dólares. Antes de partir para Ankara, el gobierno de Alemania, Friedrich Merz, el canciller, celebraba la decisión de Canadá
de elegir los submarinos alemanes de TKMS para su armada. El programa prevé la adquisición de hasta 12 submarinos de propulsión convencional basados en un modelo desarrollado por TKMS en cooperación con Noruega para reforzar la vigilancia del Ártico, el Atlántico y el Pacífico. El contrato tendría un valor de unos 18.500 millones de euros que podría superar los 30.000 si se incluyen las operaciones, mantenimiento o modernizaciones. Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, destaca la señal que con esto se manda al resto de los aliados. Es mucho más que un simple proyecto de abastecimiento, es una colaboración a largo plazo, una asociación que servirá de base para una nueva colaboración industrial entre Canadá y Europa, una asociación que permitirá integrar la experiencia canadiense en algunas de las cadenas de suministro de defensa más avanzadas del mundo. Según el Ejecutivo canadiense, los 4 primeros submarinos deberán ser entregados en 2034, antes de lo previsto inicialmente para TKMS, la filial de ThyssenKrupp. Se trata del mayor encargo de submarinos de su historia. Bueno, es brutal la cifra de defensa que va a destinar a defensa Alemania en 2027 en el marco de sus presupuestos. El aumento es del 33%, el del gasto en defensa en total 110.000 millones. Y cerca de un 4% más de lo previsto inicialmente cuando presentó el boceto de las cuentas allá por la primavera, muy por encima de los 82.700 de este año y en esa línea con el objetivo de conseguir el 5% del PIB en 2035. El canciller y viceministro de Finanzas, Lars Kimbley, afirma que Alemania cumple con su responsabilidad y que esos presupuestos además les van a devolver a la senda del crecimiento. Con este presupuesto federal para 2027 nos centramos en la inversión y reformas para garantizar que Alemania sea un país fuerte y resistente a las crisis. Las prioridades que nos hemos marcado como gobierno alemán son claras. Queremos volver a encauzar a nuestro país por la senda del crecimiento, queremos crear los empleos del futuro en Alemania, nos centramos en la alta tecnología, la inteligencia artificial y la innovación y queremos vivir con seguridad en el futuro. Por eso estamos reforzando la seguridad, la resiliencia y la defensa. Una inversión que supone un incremento del endeudamiento. En 2027 rondará los 120.000 millones frente a los 98.000 de este año, pero irá en aumento hasta 2030. El balance oficial de fallecidos en Venezuela, 3.535 personas por los 2 terremotos, los heridos oficiales 17.000. Y los últimos datos que ha ofrecido hace unos minutos el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. También el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos se ha reunido con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para cerrar la agenda de cooperación que va a ayudar en la reconstrucción de la infraestructura afectada en las regiones devastadas por el terremoto. Así que el Ejército de Estados Unidos en la práctica sería a cargo de coordinar las tareas de reparación. Atención, porque la Comisión Europea, Miguel, considera esencial 2 nuevos proyectos de interconexión eléctrica con la península ibérica. Lo asegura el comisario de Energía, Dan Jorgensen, quien ha explicado que serían por los Pirineos, uno por Navarra y otro por Aragón, para aumentar la capacidad de intercambio entre España y Francia. Y es que en París se han reunido con el comisario y las responsables de energía de los 3 países. La titular portuguesa le ha pedido que la península ibérica se considere una isla, como el caso de Irlanda, de Malta o de Chipre. Cuando se termine la línea que se construye por el Golfo de Vizcaya, el intercambio será del 5%, muy lejos del 15% previsto para 2030. Hoy el Consejo de Ministros en España aprueba el límite de gasto no financiero, el techo de gasto para presupuestos del año 2017 y Hacienda cita al 29 de julio, Miguel, a las comunidades autónomas. Para debatir la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que ya ha sido rechazado por la gran mayoría de ellas, incluidas las del PSOE. Los consejeros populares no han querido celebrar encuentros bilaterales con el ministro Arcadi de España y se oponen a la propuesta del 0,1% de objetivo de déficit y techo de gasto del 4%. La novedad, la disposición de Hacienda, romper la rigidez del objetivo del 0,1 y plantear déficit asimétricos adaptados a la realidad fiscal de cada territorio, que es lo que pide Cataluña. Y entre las empresas protagonistas del día, SpaceX, que entra en el Nasdaq 100 en esta jornada. Volvemos a la redacción de Capital Radio. Jorge de Miguel, cuéntanos. Buenos días, Laura. Hoy se une oficialmente al Nasdaq 100 la compañía aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, apenas un mes después de recaudar 75.000 millones de dólares en lo que fue la mayor salida a bolsa de la historia. Recordemos que su precio inicial de $150 saltó con fuerza y llegó a alcanzar un máximo de $210 en los días posteriores. Sin embargo, como sabemos, este impulso inicial ha ido perdiendo fuerza y precisamente su entrada en el Nasdaq no garantiza una nueva subida. ¿Por qué digo esto? Pues porque la historia reciente de Wall Street sugiere prudencia. Aunque en teoría la inclusión en un gran índice genera una fuerte demanda automatizada por parte de los fondos pasivos, la realidad es que el mercado suele descontar este beneficio con mucha anticipación. Es decir, cuando llega el día del rebalanceo, el factor sorpresa ya no existe.
Cuando una acción ya se dispara antes de entrar a un índice, parte importante de la demanda futura suele haberse consumido de antemano mediante compras especulativas y posicionamiento de fondos. Dos casos muy recientes ilustran a la perfección este fenómeno, Palantir y Strategy. Ambas compañías se incorporaron al Nasdaq 100 allá por diciembre de 2024 en medio de toda una enorme atención mediática. Palantir alcanzaba su pico máximo justo en los días de su inclusión y sin embargo luego cayó un 25%. El caso de Strategy fue todavía más severo, su acción tocó techo un mes antes de entrar al índice y desde entonces sufrió una corrección de casi el 80% en su cotización. Ni Palantir ni Strategy replicaron un guión optimista que muchos esperaban tras incorporarse en el Nasdaq, un evento que coincide más con el techo con techos del mercado y volatilidad que con rallies sostenidos. Por tanto, la hemeroteca de Wall Street mira con lupa a SpaceX y lanza una pregunta algo incómoda que suele aparecer siempre que una empresa de alto perfil entra en un gran índice. ¿Funcionará la incorporación al Nasdaq como nuevo catalizador alcista o marcará un punto de agotamiento? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, Jorge de Miguel, a la que daremos respuesta por la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, y por la tarde vosotros en Mercado Abierto bajo la dirección de Lucía Martín. Esto es Capital, La Bolsa y la Vida. ¿Qué hacen los futuros? Caer en rojo. Vamos corriendo delante del toro en el primer día de encierros de San Fermín. Futuros del DAX en negativo, los americanos también. Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 4,4%, abonando un dividendo complementario total de 0,427 euros brutos por acción. Elija recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos o solicitando el dividendo complementario. Parte de este dividendo complementario total se abonará como dividendo de ajuste en efectivo de 0,002 euros brutos por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. ¿A dónde llevarías tu negocio si la financiación no fuese un freno? Token City te facilita la infraestructura tecnológica y la cobertura regulatoria para hacerlo. Tokeniza tus activos y pone el valor de tu negocio al alcance de inversores institucionales y minoristas de todo el mundo. Token City, la innovación financiera con el rigor que exige el mercado de capitales. Entra en la web de Token City para saber más. Agencia de Valores inscrita en CNMV con el número 334. Capital, la Bolsa y la Vida, con Laura Blanco. Ajuste histórico en Microsoft, una de las mayores empresas del mundo. Ajuste de plantilla, casi 5.000 despidos, 4.800. La mayor parte se centran en su división de videojuegos Xbox, porque la compañía necesita hacer frente y reconvertirse ante la competencia y el daño que le están haciendo en el mercado Sony, PlayStation, Nintendo. El daño en la industria del videojuego, la elevada competencia, a pesar de los millones invertidos para la adquisición de Activision Blizzard, llevan a Microsoft a reinventarse. De los 4.800 despidos, 3.200 se centran precisamente en Xbox, y lo que hace la compañía en un comunicado en el que, por cierto, este lunes ya le ha dicho a algunos empleados no volváis a las oficinas de la empresa, es desprenderse de la gestión de 5 de los estudios de videojuegos. La nueva directora de Xbox, Ashama Sharma, ha confirmado en un comunicado que la compañía se desprende de 5 de sus estudios: Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, Unlet Labs y Arkane Studios. Todo esto obedece al daño que a Microsoft le hace la inteligencia artificial. No olvidemos que las grandes compañías tecnológicas, las 7 magníficas, incluidas Microsoft, acumulan una cifra espectacular de inversión de 700.000 millones de dólares en los próximos meses en infraestructura de IA. Pero dicen los responsables de Microsoft que esto no tiene que ver con la inteligencia artificial, sino que los despidos están vinculados a la competencia en la industria de los videojuegos. Casi 5.000 despidos en Microsoft, un ajuste de plantilla, el 2% de la empresa, histórico. Capital,
La bolsa y la vida. Pues los futuros vienen en rojo, cayendo hoy 7 de julio. San Fermín, que nos pilla el toro, Sandra. Vamos a verlo. Bueno, los futuros, como decías, con descensos, los estadounidenses, sobre todo el que más cae, es el futuro del Nasdaq con recortes superiores al punto porcentual. El del S&P está bajando 0,3% y muy plano el futuro del Dow Jones. Y los europeos, que nos dicen pues que las bolsas van a abrir con recortes en torno a medio punto porcentual, que es lo que retrocede tanto el futuro del Eurostock 50 como el futuro del DAX. De nuevo, las empresas de tecnología, las que están sufriendo los mayores recortes, como hemos visto en Asia. El sector de semiconductores sigue bajo presión, con caídas en Samsung en algunos momentos del 10%, y eso a pesar de que ha multiplicado su beneficio operativo por 19. Caídas también de un porcentaje similar en el caso de SK Hynix, que ha comenzado ya el proceso de comercialización de su salida a bolsa en Estados Unidos este viernes. Aunque el interés por la inteligencia artificial sigue siendo alto, tras un gran trimestre para los fabricantes de chips, ahora lo que preocupa es si el enorme gasto de las empresas y la creciente competencia realmente darán las ganancias suficientes para justificar lo caras que están sus acciones. Alberto Iturralde, analista independiente, considera que la situación de fondo de los índices no ha cambiado. No hay todavía ningún indicio en el mercado para pensar que ha dejado de subir y debemos seguir en el lado alcista. Tenemos muy baja volatilidad en todos ellos. Obviamente tendremos recortes, sustos, lo que queramos. Pero ahora la posición es larga. El precio del petróleo lo tenemos esta mañana repuntando ligeramente en torno al 0,7%, en $72,50 el barril, después de que un buque metanero haya sido alcanzado por un proyectil cerca de la costa de Omán al salir del estrecho de Hormuz. Hoy lo que esperamos son caídas en las bolsas europeas de la apertura, arrastradas por la caída que se está viviendo en Asia. En el Nikkei, también en el Kospi surcoreano, con desplome del 10% para Samsung. Bien, esa es la escena. Pero ¿a qué sector en concreto miramos hoy en Europa? A la industria de la defensa, Sandra. Pues sí, con esa reunión, esa cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, los líderes europeos que podrían anunciar contratos de defensa con los que demostrar su mayor compromiso con esa defensa regional. Y además hemos conocido en las últimas horas que la firma alemana TKMS ha sido seleccionada por Canadá como proveedor preferente para fabricar hasta 12 submarinos del modelo tipo 212CD, en lo que representa la mayor adquisición militar en la historia del país. Y además vigilaremos a Indra, que estaría ultimando una alianza con la empresa vasca Sapa para que fabrique la transmisión de la nueva artillería del Ejército de Tierra, según el diario 5 Días. El acuerdo estaría muy cerca y se hará sobre la plataforma K9 de la empresa surcoreana Hanwha. Miramos a la defensa y también a otras compañías del sector financiero. Sí, del sector financiero, en concreto al HSBC, porque publica esta mañana Financial Times que esta entidad está frenando la concesión de préstamos a los clientes de crédito privado de mayor riesgo y no va a renovar las líneas de financiación a varios de sus clientes. Esta medida llega tras una serie de quiebras importantes en el sector que han generado dudas sobre si se estaba prestando dinero de forma segura, lo que ha llevado al banco a concentrarse en inversiones con menos riesgos. Recordamos que en mayo el HSBC sufrió un impacto de $400 millones vinculado al colapso del prestamista hipotecario británico MFS. ¿Y más referencias en el mercado europeo? Sobre todo en el español, porque tenemos a Amper, que ha aprobado un contra-split de una acción nueva por 25 antiguas. Esta agrupación técnica busca reducir la excesiva volatilidad que suelen sufrir las acciones que tienen un precio muy bajo. También pendientes de Iberdrola, porque según cuenta el periódico brasileño Valor Económico, Iberdrola y la brasileña Ecuatorial estarían en negociaciones con Enel para adquirir activos de la empresa italiana en Brasil. Y hoy además tenemos descuento de dividendo de Acciona, de Indra, de Global Dominio y abono de dividendo de CIA Automotive, de CAF y de Línea Directa. Sandra Torrecillas, gracias. En una hora con la apertura de la Bolsa Europea, después de que vayamos al encierro, que no te pille el toro. No, aquí no me pilla seguro.